días, vamos a hablar hoy de nódulo tiroideo. Bueno, desde el comienzo de los registros escritos históricos se escribe el aumento de la glándula tiroides, conocido como bocio, reconociendo la enfermedad de la glándula tiroides. En el año 1900, cerca de 1900, el doctor Kocher perfeccionó la técnica quirúrgica, que hasta ese entonces era muy rudimentaria, y aumentó exponencialmente el número de cirugías de tiroides, disminuyendo mucho la mortalidad en base a la antisepsia y la técnica correcta de disección y hemostasia tan importante en el cuello, en la cirugía de cuello, con complicaciones hemorrágicas e infecciosas frecuentes. Hasta ese entonces, casi todos los pacientes operados fallecían. Desde las modificaciones técnicas de ese año, el doctor Kocher registró 7.000 cirugías tiroidectomías con una escasa tasa de complicaciones. Vamos a hacer un breve repaso de todos estos temas, buscando orientarnos al diagnóstico y tratamiento de cada una de estas enfermedades de la glándula tiroides. Respecto a las dos enfermedades más importantes, digamos que el bocio endémico ha ido en descenso en su incidencia gracias al aporte de sal iodada universal. Respecto al cáncer de tiroides, su incidencia global ha ido en aumento hasta una tasa de 15 por 100.000 habitantes. Quizá esto debido al mejor acceso a la salud y disponibilidad de ecografías. La mortalidad no ha modificado sus cifras. El cáncer papilar de tiroides, bien localizado y diferenciado, es una enfermedad con un curso bastante benigno y de buen pronóstico. Definimos por bocio el aumento del tamaño de la glándula tiroides, que tiene el tamaño habitualmente de un dedo pulgar, 4 centímetros por 1 centímetro de lado y de profundidad. Es más prevalente en áreas desprovistas de litoral marítimo con menor acceso a sales iodadas, y esto se ha logrado redistribuir gracias a el agregado universal de yodo a la sal de consumo domiciliario. El hallazgo de bocio, aumento del tamaño de la glándula tiroides, en el examen físico de un paciente es bastante frecuente. Hasta un 5% de los pacientes que nos consulten pueden tener como hallazgo el aumento de tamaño glandular. Es útil recordar, organizarse las causas que pueden provocar el aumento de tamaño de la glándula tiroides. Los defectos en la biosíntesis de la levotiroxina, principalmente por déficit en el transporte de yodo, déficit de peroxidasa, disminución del acoplamiento de las tirosinas, suelen cursar con elevación de la TSH en respuesta a la menor función de la glándula tiroides, con un feedback positivo a nivel hipofisario. Así como también ocurre esto cuando hay déficit en la ingesta de yodo. También esto provoca menor síntesis de levotiroxina y feedback positivo, generando un estímulo continuo al crecimiento glandular. Las enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Graves, que por estímulo continuo al receptor de la TSH genera aumento del tamaño glandular, y el Hashimoto por infiltración linfocitaria y estímulo también de la TSH, generan aumento del tamaño de glándula tiroides y pueden presentarse con bocio. También las enfermedades nodulares de la glándula pueden provocar un aumento difuso del tamaño glandular. Tratamiento, por supuesto, dependerá de la causa del aumento de tamaño de la glándula. El bocio difuso no tóxico o bocio simple hace referencia al aumento global de la glándula tiroides sin presencia de nódulos, ni signos de infiltración neoplásica ni infección. Se debe generalmente al déficit nutricional de yodo, aunque también puede haber ingesta de bociógenos como la mandioca o los derivados de los coles. Por lo general los pacientes están eutiroideos y asintomáticos y solamente vemos el aumento del tamaño de la glándula en el examen físico. Pueden desarrollarse, sin embargo, síntomas por compresión cuando el bocio tiene crecimiento retroesternal y afecta el conducto torácico superior, comprimiendo tráquea, esófago, y podemos ver el signo de Pemberton, que es el enrojecimiento facial al levantar los brazos por sobre la altura del cuello por compresión
de las venas yugulares. Para el diagnóstico nos valemos del examen físico, la ecografía tiroidea, donde va a haber un aumento global de la glándula, cada lóbulo va a tener más de 30 mililitros de volumen. Y vamos a hacer pruebas de función tiroidea, dosaje de TSH, hormona estimulante de la tiroides, y las hormonas periféricas, T3 y T4 libres. El paciente debería estar eutiroideo, es decir, esas determinaciones bioquímicas deben estar normales. La TSH en sangre está normal, pero fisiopatológicamente hay una respuesta exagerada al estímulo de la TSH, quizá producto del déficit de yodo, lo que provoca una síntesis ineficaz de hormonas tiroideas y una hipertrofia de la glándula, con aumento del tamaño. Entonces, debemos de excluir aquellas situaciones de tirotoxicosis subclínicas, en las cuales las hormonas tiroides van a estar normales y la TSH disminuida, orientando al diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad de Graves, y debemos hacer también un dosaje de anticuerpos, antiperoxidasa O, para detectar casos de autoinmunidad asociada como causa de bocio. El tratamiento entonces, cuando puramente hay un déficit de yodo, es reponer la ingesta de yodo, y en algunos pacientes donde el bocio adquiere magnitud significante y coproduce síntomas por compresión, indicamos tratamiento quirúrgico con tiroidectomía total o subtotal. Luego de la cirugía hay que suprimir la TSH administrando hormona tiroidea exógena. Dentro del examen físico, recordar las maniobras de semiología que vimos ya anteriormente, la maniobra de Decker-Vein, de Lahey. Bien, recordar que la glándula tiroidea se desplaza con la deglución, ¿sí? Y los signos de alarma, que incluyen a la disfonía, la desviación de la tráquea y las linfadenopatías, como signos de posible origen maligno o infiltración de los tejidos del cuello. La maniobra de Pemberton que describíamos recién también puede ser útil en los casos de bocio retroesternal. Recordar entonces el crecimiento retroesternal del bocio puede afectar la tráquea provocando estridor como signo de obstrucción de la vía aérea alta y en algunos pacientes disnea, principalmente el estridor. Bien, y la compresión esofágica solidaria a la tráquea también puede provocar disfagia. En este par radiográfico de tórax vemos una radiopacidad que se proyecta hacia el hemitórax superior, bien, en la región anterior, y corresponde a una proyección intratorácica de un bocio. Esta tomografía se corresponde con el par radiológico anterior, es el mismo paciente, y vemos el crecimiento del bocio endotorácico. El bocio multinodular no tóxico se diferencia del bocio simple, del anterior, en la presencia de múltiples nódulos que aumentan el tamaño global de la glándula. Estos pueden ser detectados en el examen físico o en la ecografía. Los nódulos tiroideos van a tener diferentes conformación, algunos son más hiperplásicos, otros van a tener puro contenido coloideo, y se deben a una proliferación policlonal de los nódulos tiroideos. Se dan más comúnmente en áreas con déficit de yodo, pero también se dan en áreas con yodo normal, por lo cual se plantea un origen multifactorial para esta enfermedad. Los pacientes entonces van a estar asintomáticos y eutiroideos, igual que en el bocio simple, y vamos a detectar el aumento del tamaño. En la ecografía vamos a ver nódulos. La presencia de dolor puede ser un signo de hemorragia, de un sangrado en el folículo, o también puede sugerir y alertar la presencia de malignidad subyacente, así como también la disfonía por invasión del nervio laringeo recurrente. En esta enfermedad hay que prestar especial atención a aquellos nódulos que tengan características ecográficas malignas o a estos pacientes que tengan signos de alarma como signo de transformación maligna de alguno de los nódulos. El riesgo de los nódulos en sí es igual al riesgo de transformación maligna en cualquier
otro paciente que tenga un nódulo tiroideo, pero hay que prestar especial atención a aquellos que tengan características ecográficas de malignidad. Y estos son los nódulos sólidos, que tengan bordes indefinidos, que tengan microcalcificaciones en su interior y que tengan un contenido sólido hipoecoico en comparación con el resto de la glándula tiroidea. También alguno de los nódulos podría adquirir un funcionamiento autónomo. En este caso, el paciente puede desarrollar signos de tirotoxicosis. Es necesario en la evaluación inicial dosar la hormona tiroidea y la TSH, que deben ser normales en el caso de un bocio multinodular no tóxico. El tratamiento consiste básicamente en la observación y evitar administrar yodo en los medios de contraste, en cuyo caso podríamos desencadenar el fenómeno de Short-Basedow, que no es más que una crisis tirotóxica producto de la captación del yodo administrado. La radiación con yodo radiactivo es el tratamiento del bocio multinodular no tóxico y puede requerir más de una aplicación en caso de recidiva. La cirugía suele evitarse y se indica en aquellos casos donde hay signos de compresión. El bocio multinodular tóxico se diferencia del anterior en que en este caso los pacientes van a tener una glándula aumentada de tamaño, con nódulos y signos de hipertiroidismo. Es común en ancianos que desarrollan autonomía de algún nódulo tiroideo previo. Se van a presentar con fibrilación auricular, agitación psicomotriz, temblores, generalmente luego de haber sido expuestos a contraste iodado. En la evaluación, la TSH va a estar disminuida y va a haber aumento de las hormonas periféricas. La gammagrafía va a mostrar áreas con hipercaptación correspondiente a los nódulos autónomos y otras con captación disminuida. En caso de tener nódulos de características ecográficas sospechosas, las cuales ya mencionamos, o que metabólicamente sean fríos, debemos descartar malignidad mediante una punción con aguja fina. Y si la citología, es decir, el estudio del material obtenido de la punción, revela que las células son sospechosas o confirman malignidad, el tratamiento indicado es la cirugía. El tratamiento para el resto de los pacientes en los cuales hay un bocio multinodular tóxico sin signos de malignidad es la administración de yodo radiactivo. Se prefiere evitar la cirugía por recurrencia de actividad autónoma, puede sin embargo ser necesaria. Un nódulo tiroideo solitario de funcionamiento autónomo recibe el nombre de adenoma tóxico. Esta enfermedad se debe a la mutación del receptor de TSH, en la cual hay una mutación que genera una actividad constitutiva y continua de las vías de señalización que provocan la síntesis de hormona tiroidea. Por lo general el paciente tiene una tirotoxicosis leve y esta se hace manifiesta clínicamente cuando el nódulo mide más de 3 centímetros. Clínicamente el paciente va a tener la presencia de un nódulo tiroideo que puede ser palpable o visible en ecografía, y en la bioquímica va a haber una TSH subnormal. A menudo el ganglio es palpable y la gammagrafía ofrece una prueba diagnóstica definitiva y demuestra la captación aumentada del nódulo hiperfuncional. El tratamiento de elección es la ablación con yodo radiactivo, que suele tener un efecto dirigido hacia el nódulo metabólicamente más activo que hacia el resto de la tiroides, permitiendo preservar la función de la glándula luego del tratamiento. En algunos casos seleccionados se puede optar por la cirugía, generalmente una lobectomía, una hemitiroidectomía, preservando el resto de la glándula la que no tenía el nódulo, digamos, para conservar la función tiroidea. Esta es una imagen de gammagrafía tiroidea donde vemos un nódulo hipercaptante y el resto del tejido tiroideo suprimido. El tamaño de 4 centímetros del nódulo y su actividad metabólica aumentada. Bueno, este es un algoritmo de cómo seguir la evaluación de un paciente con un nódulo tiroideo.
Si encontramos en el paciente que tiene una TSH baja, entonces debemos buscar por gammagrafía la actividad metabólica de ese nódulo. Si es un nódulo hiperfuncionante, las chances de malignidad son muy bajas y podemos dar concluida la evaluación. En cambio, si el nódulo es no funcionante, un nódulo frío, debemos repasar las características ecográficas y si hay indicios de malignidad, requeriría una punción y un examen citológico de las características de ese nódulo. En caso de tener una TSH normal o alta, lo mismo deberemos evaluar ecográficamente el nódulo y como dijimos, si se trata de un nódulo sólido con bordes irregulares, con microcalcificaciones, hipodenso en el núcleo, deberemos evaluar también la realización de una punción-aspiración con aguja fina, en cuyo caso siempre hay que ver los resultantes de la punción, es decir, si la citología es concluyente para malignidad, el tratamiento es quirúrgico, la tiroidectomía total con linfadenectomía. Y en caso de tener un resultado indeterminado, podemos realizar también una cirugía, una lobectomía, una resección parcial con congelación y una evaluación intraoperatoria de las características histológicas de ese nódulo y en caso de malignidad, ahí sí completar la tiroidectomía total. Esta es una filmina donde vemos las características ecográficas de los nódulos. Como concepto, los nódulos mayores de 1 centímetro siempre hay que tener en cuenta para su evaluación y eventual punción con aguja fina. Bien, pero hay algunos, como aquellos que solamente tienen componente quístico en las ecografías, sin componente sólido, que seguramente no tienen indicación de punción independientemente de su tamaño. Así como también hay otras excepciones en las cuales, independientemente del tamaño del nódulo, buscaremos evaluar la citología que constituye sus células. Por ejemplo, cuando hay localización subcapsular cercana al nervio laríngeo recurrente o hay extensión por fuera de la tiroides. Bien, y cuando hay extrusión más allá de las calcificaciones en anillo o vemos que hay ganglios linfáticos sugestivos de malignidad, debemos evaluar la citología del nódulo independientemente del tamaño. Respecto al cáncer de tiroides, es más común en mujeres, ¿sí? Aunque en varones suele tener peor pronóstico. Es el tumor endocrino más común y los factores de riesgo para su desarrollo es la exposición sobre todo a radiación ionizante, radioterapia previa y los varones con nódulos de rápido crecimiento, jóvenes o mayores de edad y obviamente los antecedentes familiares, así como la aparición de disfonía, un nódulo fijo y la linfadenectomía lateral cervical previa. La mayoría de las enfermedades malignas vinculadas a la tiroides corresponden al carcinoma papilar, 85% de los casos de cáncer de tiroides. El diagnóstico es citológico y el pronóstico está dado básicamente por el compromiso ganglionar, siendo los casos en los que hay metástasis linfáticas y eventualmente secundarismo a distancia los que tienen peor pronóstico. El carcinoma folicular, en cambio, es menos frecuente, 5% de los casos, pero su diagnóstico es más difícil, ya que requiere distinción histológica, porque la distinción entre una neoplasia folicular benigna, un adenoma y otra maligna, exige histología, ya que las características nucleares no difieren. El carcinoma folicular se diagnostica ante la presencia de invasión capsular o vascular. Tiene diseminación hematógena y son factores de mal pronóstico la presencia de metástasis a distancias, la edad mayor de 50 años, el tamaño del tumor primario mayor de 4 centímetros o la existencia de invasión vascular. Cualquier cáncer de tiroides bien diferenciado, ya sea folicular o papilar mayor de 1 centímetro, debe extirparse por medio de cirugía,
aunque puede elegirse la conducta expectante y la vigilancia activa de las lesiones menores de 1 centímetro limitadas a tiroides. Además de extirpar la lesión primaria, en la cirugía se puede establecer el diagnóstico histológico correcto y la estadificación exacta con la evaluación de los ganglios linfáticos cervicales. Para las lesiones de entre 1 centímetro y 4 centímetros limitadas a tiroides sin metástasis, podría elegirse la hemitiroidectomía, aunque las lesiones ya más grandes, mayores de 4 centímetros, requieren tiroidectomía total, y esto permite además la aplicación de terapia radiante posterior. Dado que la mayoría de los tumores son sensibles a TSH, la terapia de supresión con la administración de levotiroxina exógena es fundamental luego del tratamiento quirúrgico. La dosis empleada y el objetivo de TSH dependen del grado de extensión de la enfermedad y las características histológicas según el grado de agresividad del tumor primario, siendo los niveles más exigentes de terapia aquellos relacionados con metástasis a distancia, en cuyo caso buscaremos una TSH de control menor de 0,1 miliunidades internacionales por litro. El tratamiento con yodo radiactivo se indica en base a que las células conservan la potencialidad de captación del yodo, las células malignas me refiero, y son atacadas sensiblemente por el yodo radiactivo, sobre todo en ciertos tumores, como ser los más grandes, las variantes más agresivas de cáncer papilar. Más grandes me refiero a más de 4 centímetros, decía las variantes más agresivas de cáncer papilar, cuando se detecta invasión vascular o hay compromiso extratiroideo, ganglionar local o a distancia. Y los controles se realizan cada 6 meses y constan, por supuesto, del examen físico, el laboratorio, la ecografía del lecho y ganglios para evaluar recidiva y el dosaje de tiroglobulina sérica, que en caso de una tiroidectomía total debe ser menor a 0,2 nanogramos por mililitro, y su aumento obliga a buscar recidivas sean locales o a distancia, eventualmente solicitar una tomografía con emisión de positrones para detectar tejido metabólicamente hiperactivo como indicio de metástasis a distancia, principalmente en los casos de diseminación hematógena a nivel pulmonar relacionado al cáncer folicular. El carcinoma anaplásico de tiroides es una enfermedad de alta malignidad, pronóstico desfavorable y una sobrevida inferior a los 6 meses. Suelen ser bastante resistentes a la captación del yodo, dadas sus mutaciones de alto grado, y puede indicarse quimioterapia con antraciclinas y paclitaxel, pero suelen tener poca efectividad. La radioterapia se utiliza para el control sintomático como tratamiento paliativo. El linfoma de tiroides se origina a menudo asociado a una tiroiditis de Hashimoto. El tratamiento es no quirúrgico en estos casos, por supuesto. El compromiso local se puede tratar con radioterapia y, si hay metástasis a distancia, agregado de quimioterapia sistémica. Y por último, el carcinoma medular de tiroides, con una baja incidencia dentro de los tumores de tiroides, que puede ser de dos variantes, ya sea el esporádico o el familiar, asociado a la neoplasia endocrina múltiple. El tratamiento es quirúrgico y los controles de vigilancia se basan en dosaje de calcitonina que suele secretar este tumor. Pacientes con enfermedades avanzadas pueden beneficiarse de un tratamiento paliativo, radio o quimioterápico, pero esta enfermedad es de poca sensibilidad al yodo, a diferencia del carcinoma folicular. Bueno, muchas gracias por su atención.